En el ejemplo que vimos sobre el patrón de diseño Factory, vimos que dependiendo de cómo ustedes implementen la fábrica, pueden hacer que cada que pidan un componente, cada que pidan una instancia a la fábrica, les va a regresar siempre una nueva instancia. Y también vimos que alternativamente, pues pueden ustedes hacer que más bien cada que le pidan una instancia a la fábrica, les va a regresar la misma instancia, siempre la misma. No va a crear una nueva, sino que va a estar regresando siempre la misma instancia que construyó desde un principio. Esta misma idea detrás del patrón de fábrica es algo que también se puede configurar en Spring. Este comportamiento que les acabo de describir se puede configurar en Spring vía XML o usando annotations. En este video les voy a mostrar cómo hacer eso usando XML y en el siguiente veremos cómo hacer eso usando annotations. Esto de cómo se comporta Spring al pedirle un componente, un bin del contenedor, se conoce como scope. Cuando ustedes piden un bin a Spring, ustedes pueden cambiar cómo crea a ese bin usando esto de scopes. El default es que siempre van a ser singleton, pero pueden cambiarlos para que el scope sea prototype. ¿Okay? Voy a hacer ahorita un ejemplo concreto para ilustrar exactamente a qué me refiero con que un bin sea del tipo prototype o singleton. Y más adelante, cuando veamos Spring MVC, veremos que también Spring soporta otro tipo de scopes, como son estos que están aquí, Request, Session, Application y WebSocket. Estos nada más son válidos para Spring MVC. Para el núcleo de Spring que estamos viendo ahorita, pues ahorita nos interesa entender exactamente qué son estos de singleton y qué es esto de prototype. Entonces, para el ejemplo, pues me voy a regresar de nuevo a mi proyecto. Acuérdense que la vez pasada, en la clase pasada, estuvimos trabajando con esta clase que dice ejemplo Spring. Y pues la vez pasada habíamos quedado configurando nuestra aplicación para que usara configuración por annotations. Acuérdense que eso lo hacíamos con esto que dice annotation config. Voy a regresarlo para que use configuración con XML. Entonces nada más es cuestión de comentar esta línea de aquí arriba. Y esta de aquí abajo la voy a comentar. Entonces ya estamos de nuevo como usando una configuración por XML, y acuérdense que la configuración la definimos en este archivo springcontext.xml, el cual pues en su proyecto siempre lo pueden encontrar en el paquete de si están en la pestañita de projects, va a estar en other sources y luego está dentro el archivo springcontext.xml, que fue el que creamos la clase pasada. Acuérdense que la clase pasada, pues habíamos configurado, registramos en el contenedor de Spring usando XML y usando annotations. En particular, los componentes que usamos, que registramos en el contenedor de Spring, fueron estos dos, regresión y estadística servicio. Esto lo registramos usando XML, porque también registramos otros componentes, pero usando annotations. Entonces, ahorita me interesan estos de aquí, esto que dice regresión y estadística servicio. Para este ejemplo, para ilustrarles la parte de qué significa esto de scope prototype, voy a usar una instancia de regresión. Acuérdense que en el contenedor de Spring simplemente están registrando una instancia de regresión imp con este nombre, y pues el contenedor de Spring siempre se lo pueden pedir una instancia con este nombre, regresión. Entonces aquí voy a agregar una propiedad extra que es scope. Scope va a ser igual a comillas dobles, y voy a poner el nombre de prototype. Esto va a cambiar el scope de esta regresión y ahorita vamos a ver exactamente qué efecto tiene el haber puesto este valor. También para que se note claro el ejemplo, lo que voy a hacer es que me voy a ir a la clase de regresión imp. Entonces regresión imp está aquí en mx.wacm.curso.spring.imp. Entonces ahí la estoy abriendo esta clase. Y aquí lo único que voy a hacer es algo muy simple. Solamente voy a colocar aquí el constructor default de la clase. Entonces voy a poner aquí regresión imp y regresión imp, ¿sí? Voy a poner un simple mensaje que diga creando instancia de regresión imp. Y eso es todo lo que va a hacer esta clasecita. Entonces la idea es que cuando ustedes registran en el contenedor de Spring una instancia de esta clase,
pues también va a aparecer este mensaje, porque el contenedor de Spring pues tiene que crear una instancia de esta clase, y al hacerlo se va a invocar el constructor default. La cuestión aquí es qué va a pasar cada que le pidamos ese componente varias veces. ¿Ok? Y para ilustrar esa parte, pues lo que voy a hacer es que me voy a ir aquí a ejemplo Spring. Bueno, acabo de recordar algo también. Voy a regresarme a la clase de estadística servicio. Ahorita nada más para que no haya ningún problema con mi configuración. Acuérdense que en el ejemplo que vimos de la fábrica usé esta propiedad de regresión, que le estoy usando a la fábrica para inyectar su implementación, para que ahorita no nos cause problemas con lo que ya tenemos hecho. Voy a copiar esto, voy a pegar aquí abajo, voy a comentar esta línea de aquí arriba para que no nos haga conflicto, y esto lo voy a dejar como estaba originalmente en nuestro ejemplo. Entonces de esa manera pues no deberíamos de tener ningún problema con la configuración de Spring. Entonces acuérdense que Spring es quien ahorita está inyectando la dependencia regresión por medio de la configuración de XML. Entonces ahora sí, me voy a regresar aquí a la clase, y aquí voy a poner un mensajito muy simple que diga solicitando bin regresión, y aquí voy a poner un mensaje que diga primera vez. ¿Okay? Entonces acuérdense que vimos que con esta configuración estamos creando un contexto de Spring que pues es el que tiene acceso al contenedor, y del contenedor pues podemos pedirle bins usando este método de getBin. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es, le voy a decir al contenedor de Spring, usando esto de contexto.getBin, que me traiga una instancia del bin regresión, que yo sé que implementa la interfase regresión, entonces por eso puedo poner aquí .class, y acuérdense que esto es nada más para que yo pueda guardar la variable, bueno, lo que me regresa este método getBin en una variable que le voy a llamar regresión, va a ser igual a esto. Y pues aquí abajo voy a poner otro mensajito que me diga solicitud de bin regresión terminada. Ok, y voy a copiar este código y lo voy a volver a pegar otra vez aquí abajo. Entonces aquí voy a poner solicitando bin regresión, pero ahora va a ser la segunda vez, y aquí otra vez segunda vez, y aquí pues nada más voy a sobreescribir el contenido de la variable regresión. Entonces vamos a ver qué es lo que ejecuta este código. Acuérdense que ahorita configuré al bin de regresión para que usara el scope prototype. Entonces recuerden eso ahorita que corra el código, Shift F6 para ejecutar el código. Entonces ahí se está ejecutando, vamos a ver qué es lo que nos imprime en la consola. Y fíjense entonces que cuando arranca la aplicación, cuando ejecuta esta línea de crear el contexto de Spring, pues tiene que crear todas las instancias que le configuramos, que le registramos usando el XML. Entonces aquí me dice pues que tuvo que crear una instancia de regresión. Luego dice este mensaje de procesando email, lo del spam. Estos son mensajes que ya habíamos visto en la clase pasada. Lo que ahorita me interesa es que fíjense que luego viene este mensaje que pusimos de solicitando bin regresión primera vez, y aparece el mensaje del constructor, me dice creando instancia de regresión. Luego viene este otro mensaje de cuando le pedimos al contenedor de Spring otra vez ese bin, y fíjense que otra vez me indica que está volviendo a invocar el constructor de esa clase. Entonces lo que está haciendo aquí cuando nosotros cambiamos la configuración del scope de ese bin regresión a prototype, es que cada que yo le pido ese bin al contenedor con este método, el contenedor de Spring me regresa una nueva instancia. Obviamente si me está regresando una nueva instancia tiene que invocar el constructor de esa clase. Entonces por eso es que aquí me aparece ese mensaje entre estos dos printlns, y aquí me vuelve a aparecer el mensaje a través del constructor. Pero todo eso es porque yo cambié aquí el scope a tipo prototype. Entonces pues básicamente eso es lo que significa prototype. Les crea siempre una nueva instancia de ese bin cada que se lo piden al contenedor. ¿Ok? El default en Spring no es prototype, sino que es singleton. Entonces si yo lo pongo así, sería lo mismo que simplemente omite esta propiedad, porque les digo, por default en Spring
la configuración es usando singletons. ¿Ok? Entonces, fíjense que si yo lo regreso como estaba, es decir, con la configuración default de singleton, y vamos a ver que ejecuta este código, pues vamos a notar lo siguiente. Entonces otra vez está ejecutando. Y fíjense que ahora entre los mensajes de que yo pedí el bin y que termina de pedir el bin, ya no aparece que está creando una instancia. Si se fijan que ya no está invocando el constructor. Y eso es porque por default eso de que sea singleton es básicamente de que el contenedor de Spring crea esa instancia de esa clase, la guarda en el contenedor, y cada que pedimos un bin de este tipo, regresión por ejemplo, pues lo que hace es que se va al contenedor de Spring y nos regresa esa misma instancia. No tiene que crear una nueva instancia, simplemente estamos reutilizando la que ya teníamos. Eso, como les comentaba en el patrón de diseño Factory, es algo que en general es bastante deseable, porque la mayoría de estas instancias que registramos en el contenedor de Spring son clases de utilería. Son clases que tienen métodos muy simples, que, bueno, ni tan simples, pero tienen métodos que en esencia quedan definidos a partir de lo que les pasan al método. Son clases que, si se fijan, no están guardando un estado interno por el cliente. No tenemos una clase aquí que, dependiendo de lo que nos envíe el cliente, quien nos está invocando, pues va a cambiar una propiedad interna de esta clase, sino que son clases en las que sus métodos reciben valores y regresan valores. Estas clases que son de utilería, pues tiene mucho sentido que sean singletons. ¿Ok? Entonces por eso es que por default Spring pues trabaja con singletons, pero pues con esta configuración que les acabo de mostrar vía XML, pues pueden cambiar ese patrón de comportamiento. Entonces pues ahí está Prototype, y pues voy a poner aquí nada más un comentario para recordarles lo de el comportamiento default de Spring. Por default el scope en Spring es del tipo singleton. ¿Okay? Y bueno, pues con eso queda explicada esta parte.